¿Qué mejor día que hoy para hablar simplemente de los padres Leinster? Y por qué no también del padre Morgan. Obviamente vamos a empezar con el papá de Noah. A ver, sí, el papá de Noah sinceramente no debería por qué entrar en esta lista, pero también es su papá. Así que hay que hablar porque Noah se siente muy mal por recordarlo, muy mal por extrañarlo. ¿Qué hizo que esos momentos fueran tan especiales? Y es que cuando no era niña, su papá nunca la trató mal. Al contrario, no ganaba un concurso o hacía un dibujo muy bien, que le iba muy bien en concursos de dibujo, de letreo, y ella simplemente quería llegar a contarle a sus papás. Y obviamente era a su papá la primera persona que le contaba. Un día llega Noah muy emocionada porque ganó un concurso de dibujo. Y en cuanto entra, ve a su madre, obviamente, después de un mal día con su papá. Y ella simplemente le dice, ¿te volviste a portar mal, mami? A lo que la madre le dice que sí. Llega el papá y le dice, yo me encargo de ella, tú vete. Se va y él le dice, ¿cómo le fue a mi niña hermosa hoy en la escuela? Noah se voltea muy contenta a enseñarle su dibujo y ellos celebran. También hay que recordar un día de que cuando ella iba a las carreras, el padre le enseñaba todo lo que sabía. Y el padre estaba muy orgullosa de ella, de que aprendiera todo lo que él amaba. Hasta que pasa lo de ese día, que todo se va literalmente a un recuerdo muy cruel. Pero esos son los momentos que no se siente mal de extrañar. También en esta lista quiero poner al abuelo Leinster, sí, a Andrew Leinster. Ese abuelo no se nos explica cómo fue obviamente con su hijo, con William Leinster, pero siento que no fue tan mal padre, ya que él enseñó el camino del trabajo, de la honradez a su hijo y él creó la empresa. Así es, el imperio él la creó. Entonces se lo pasó a su hijo, pero sí se nos deja saber cómo fue de abuelo. Y como abuelo, fue una gran figura paterna. Nick lo ama. Él se lo dice muchas veces a Noah. La mejor figura que pude haber pedido fue mi abuelo. En las vacaciones, su padre y él iban a la casa de su abuelo. Su abuelo le enseñaba todo. Pescar, surf, montar a caballo. Simplemente cosas que Nick ama, se las enseñó su abuelo. Nick antes le hacía muchas bromas a su padre. Bromas de dejarle cosas en su habitación, en sus pantalones. Y obviamente el abuelo le ayudaba. Así que Nick tiene muy presentes esos recuerdos, esas travesuras juntos. Y obviamente yo sé que estás pensando en el abuelo que se vio en la película. Pero ¿qué pasa? Ese abuelo es muy distinto al del libro. En el de la película podemos ver que es muy distante, muy manipulador, muy cruel, me podría atrever a decir. Y en el libro no. En el libro era muy directo y simplemente no lo amó. Simplemente en el primer vistazo que se dio su abuelo con él y Sofía, él le dice, ¿me presentas a tu novia? Nick le dice que ella no es su novia. Y él le dice, me alegra. No quiero que mi nieto tenga los problemas de política sin ofender a su padre, pero me alegra que no estés en esos problemas y especialmente de su padre. A lo que Sofía se queda muy impactada de que le hayan dicho eso delante de ella. Y cuando conoce a Noah, simplemente le está encantado con la plática con Noah. Noah está encantado con él. Y se sabe que él tuvo muy buena impresión de ella. Y que realmente en ese momento la quiso. Porque sabe que ella es hija de William. Y obviamente después se entera que fue novia de Nick. Vamos a hablar también de William Leinster. Yo sé lo que estarás pensando. William no es mal padre. A ver, William sí tuvo un matrimonio muy malo con su mujer, con la madre de Nick, pero como padre siento que nunca fue tan malo. Cuando empezó el amorío con Rafaela, todo el mundo sabía quién era William Leinster. Y de hecho William sí le contaba logros que Nick estaba haciendo a Rafaela. Le contaba todo de él. Y simplemente Rafaela escuchaba y Rafaela ya le tenía cierto cariño. Pero Rafaela nunca contó nada de Noah, ni obviamente ni que estaba casada. Así que por eso William nunca lo supo hasta ese día. Pero William nunca ocultó a Nick. Al contrario, él presumía sus logros. Después pasa todo eso, lo de su mujer. Y obviamente lo peor que pudo haber hecho William fue alejar a Nick de su mamá. Eso se me hizo completamente egoísta. Pero a pesar de todo, sí, William nunca lo abandonó. Aún así cuando Nick se fue y conoció a Leon, solamente William quería que su hijo regresara. Y sí, cuando Nick regresó a pedirle ayuda para ver a Maddie, William sí aprovechó ese momento y le dijo, sí, pero regresa. A lo que ya regresó, pero también se nos puede ver muchas partes en culpa tuya, donde Rafaela la atrae contra Nick. Y obviamente Will se enoja y le dice que su hijo es muy buen hombre. Y ahí es cuando defiende por primera vez a su hijo, que hasta Nick se queda muy impactado de ver cómo lo defiende. Pero sí, William no se me hace mal padre, de hecho.
Ahora vamos a hablar de Nick Lester. El primer vistazo que pudimos ver cómo era Nick como hermano mayor y también haciéndolo como padre fue con Maddie. El cumpleaños de Maddie, simplemente Nick deja todo y va por ella, a pasarse un gran día con su hermana, y más porque él sabía que su hermanita lo necesitaba. Su hermanita que no ha recibido el amor suficiente, Nick se encarga de dárselo, de llevarle las cosas que le gusten, y simplemente Nick, cuando ella le dice, hoy puedo comer una hamburguesa porque es mi cumpleaños, podemos comer en McDonald's. Nick se siente muy mal porque dice, ella no debería por qué esperar un año entero para poderse comer una hamburguesa pequeña. Pero aún así Nick dice, está bien, vamos a hacerlo. Una vez que confirmó que no le iba a hacer daño. Pero él siempre lo dice, antes de darle de comer tengo que pincharle con una aguja su pancita para ver cómo está su glucosa, para ver si puede hacer ciertas cosas ese día. Y él dice, si pudiera pasarme su enfermedad a mí, lo haría sin siquiera pestañear. Nick se encarga de darle un día hermoso y simplemente él ama a Maddie con locura. Y se puede ver esa figura un poco paterna hacia ella, pero también como hermano mayor. Y donde lo vemos 100% cómo tiene una figura paterna, obviamente es con sus hijos. Ese mini yo que Nick simplemente dijo, le voy a enseñar todo lo que yo amo a él. Le enseñó a surfear. Mini yo ama surfear gracias a Nick. Y simplemente Nick conoce también a sus hijos que cuando nació su segunda hija, él sabe perfectamente algo. Él sabe que solamente a su hija le gusta que le dé cariño abrazándola despacio, muy despacio, levantándola, diciéndole princesa y cositas así. Y él sabe que las cosas rudas ama a su hijo. Su hijo le encanta que la tome en los brazos y lo haga volar. Mientras que su hija es más apartada. Su hija prefiere sentarse en la arena leyendo un libro. Obviamente Noah. Y Nick simplemente los ama por los dos iguales. Pero conoce también a sus hijos que sabe cómo distinguir esas pequeñas cosas. Desde un abrazo grande o un abrazo muy pequeño que sabe lo que ella necesita. Pero también podemos ver cómo Nick se prometió a sí mismo ser un gran padre. Para que ellos tuvieran una infancia como la que no pudieron Noah y él. Así que sí, para mí el mejor padre de toda esta lista es Nick Lester. Dejamos un poco al lado el padre de Jenna, porque el padre de Jenna no se nos hace saber tantas cosas que realizó realmente por ella, pero también es un gran padre. Pero para mi opinión, gana Nick. Pero no lo sé culpable. Si ya sabían todos estos datos, dímelo en los comentarios. Y si no lo sabías también, dímelo porque amo leerlos. Sígueme viendo. Hasta la próxima. Bye.